Hola a todos, me da mucho gusto darles la bienvenida a este segundo episodio de Economentes Podcast. Mi nombre es Ángel Toscano, yo soy estudiante de Sociología de la FES Zacatlán y coordinador editorial de la plataforma Economentes. En esta temporada estamos hablando acerca del pensamiento económico. En nuestro podcast anterior discutimos sobre los primeros antecedentes de la economía como rama de estudio. La economía preclásica se caracterizó por aproximaciones lógicas a principios económicos, pero fundamentales en principios éticos inmersos dentro de la filosofía. Hablamos de los autores occidentales, de los árabes, de los griegos, quienes creo forjaron los primeros fundamentos económicos. El día de hoy hablaremos del pensamiento económico clásico. Esta escuela de pensamiento estaba encabezada por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill. Su fundamento teórico giraba en torno al egoísmo individual y a la libre competencia de mercado, dado que el sistema económico se regulaba naturalmente. Por tanto, buscaban la nula intervención del Estado. Estos pensadores clásicos creían que de esta manera se producía prosperidad y progreso. Entre los supuestos primordiales de los clásicos se encuentran la ley de Say, que dice que toda oferta crea su propia demanda, es decir, que forzosamente por el hecho de ofertar un bien, su demanda es automática. También que los precios y los salarios son flexibles, que se ajustan para llegar al nivel de producción ideal, ¿no? Otro punto es la teoría de la mano invisible, que lleva el equilibrio automático de los mercados sin necesidad de la intervención de ningún agente externo. El desempleo voluntario, que supone que la gente está desempleada porque quiere, ya que puede optar entre maximizar su beneficio o el ocio. Es decir, que entre trabajar ganando menos, prefieren no trabajar. También la competencia perfecta, en la que muchas empresas que producen un bien idéntico a un mismo precio obtienen un beneficio cero. También suponen que existe información perfecta y que todos los agentes económicos tienen acceso a ello, y que basándose en esta toman las mejores decisiones. Suponen también la existencia de expectativas racionales, asumiendo que todos tomamos las decisiones correctas. Para hablar de este tema está con nosotros Gerardo Galindo, Raquel Aponte, Adriana Cortés y Said Bernal. Ellos son estudiantes de Economía de la Facultad de Economía. Chicos, bienvenidos. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este tema tan interesante que vamos a tocar en unos momentos. Hola, muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Un saludo a todos. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Espero que lo disfruten y continúen con nosotros. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Habla Adriana Cortés y nos da mucho gusto que estén por acá. Pues ya lo decía Said, un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy, el tema del pensamiento económico clásico. Podemos decir que el precursor de esta escuela de pensamiento es Adam Smith y es justamente el primer autor del que vamos a hablar el día de hoy. Los orígenes se dan en 1776, cuando se publicó una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, una de las obras más importantes de Adam Smith. La impresión de esta obra produjo en los hombres de negocios y en los políticos una reacción muy fuerte, pues hablaba la voz de los industriales que ansiaban acabar ya con todas las restricciones de mercado y de la oferta de trabajo. Otra de las teorías de Smith es la teoría de los sentimientos morales, y no podemos entender las ideas económicas de una obra sin leer la otra. Pero veamos quién era este autor. Adam Smith nació en 1723, estudió en las universidades de Oxford y Glasgow, fue profesor de lógica y después de filosofía moral. Después de 13 años de trayectoria académica, se fue a Francia 2 años en los que fue tutor del duque Buccleuch, quien le dio una importante pensión que les permitió después dedicarse completamente a sus escritos. Es considerado el primer economista académico. Adam Smith tenía un interés especial por los problemas de la conducta humana, como por los métodos de tratamiento que iban a distinguir después sus obras posteriores. Sin embargo, la característica común de sus obras es la superioridad de la ley natural sobre la humana. En 1778 aceptó el nombramiento de comisario de aduanas. Ese puesto lo ocupó hasta su muerte en 1790. Así es, Ángel, como mencionas, a mí también me gustaría retomar un poco de la importancia que tiene su obra de la teoría de los sentimientos morales para comprender realmente a la riqueza de las naciones. Ya que en esta obra, Smith nos plantea el agente económico que él se imagina al hablar del sistema económico. Para Smith, existen pasiones que mueven al ser humano, y le da mayor peso a dos principalmente. La primera es que el ser humano es vanidoso, esto es, que quiere ser amado,
y según Smith, este es un acto totalmente egoísta. Sin embargo, también el ser humano es capaz de sentirse empatía, lo que le permite ser solidario y empático con las demás personas. En conjunto, estas dos pasiones forman lo que Smith denomina el espectador imparcial. Este espectador imparcial permite identificar las acciones que son meritorias en sí mismas, y la interacción entre las personas hacen que la sociedad vaya encontrando las leyes morales que van a regir este tipo de sociedad. Smith reconoce que estas leyes morales están sujetas a cambio, entonces para él, el orden moral progresa y se perfecciona, y como consecuencia, el orden económico material también lo hará. También, como decía mi compañero Gerardo, y ahondando un poco más en la naturaleza egoísta del ser humano, decía Adam Smith que el ser humano, al ser egoísta, beneficiaba a los demás. Era un beneficio, o sea, al buscar su propio beneficio individual va a beneficiar a los demás de la sociedad. Y esto se plasma en la idea de que el empresario busca su beneficio propio para poder ayudar a la sociedad, dando empleos, ingresos a estas personas, y así va a aumentar el beneficio de la sociedad. A lo anterior se le conoce igual como mano invisible, que se le atribuye bastante a Adam Smith. Y bueno, un ejemplo de la vida cotidiana, un ejemplo algo burdo que voy a dar, pero que explica bastante bien esto, es: imaginemos que eres un empresario que va a vender algo que no sea necesario para el bienestar de la sociedad. Imagínate que vives, por ejemplo, en el Polo Norte y se te ocurre emprender vendiendo helados en el Polo Norte, cosa que a ti como empresario no te va a beneficiar porque no es un producto que va a beneficiar a los demás. Al contrario, si tú vendes algo que va a beneficiar a las demás personas, por ejemplo, alguna bebida cálida como café o té, vas a beneficiar a la sociedad en su conjunto, y esta, al comprarte, te va a beneficiar a ti. Y para esto a Adam Smith se le atribuye la frase laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar, que en síntesis decía que para Adam Smith el Estado no debe de intervenir, porque el Estado es un agente derrochador que va a beneficiar a muy poquitas empresas a costa de demasiadas empresas. Esto se le puede atribuir, esto es una crítica, como hemos comentado en el anterior podcast, sobre los mercantilistas, que ellos decían que el Estado debería de intervenir, debería de beneficiar a aquellas empresas que comerciaran una cantidad de bienes importantes para que estos les trajeran metales preciosos como oro o plata. Hay que recordar que para ellos la riqueza principalmente en el oro o en la plata. A Adam Smith, como ya había dicho, que la frase dejar hacer, dejar pasar, se le atribuye, pero la verdad es que no es así. Esta es una frase en francés que se le atribuye principalmente a los fisiócratas. Entonces se puede observar que hay una influencia intelectual que Adam Smith leyó a otras obras importantes del pensamiento preclásico que ya habíamos tocado en el anterior podcast. Bueno, entonces, además de esta naturaleza egoísta, a mí me gustaría retomar de lo que decía mi compañero Said, que hay un segundo pilar, es el reconocimiento de la libertad como buena en sí misma. O sea, la libertad, especialmente la económica, nos permitiría o le permitiría a la economía funcionar con la máxima eficiencia. Y ya después lo veremos, no es que Adam Smith pensara que los mercados con el laissez-faire son los mejores, sino que es lo que mejor funciona comparado con esta visión de intervención del Estado. O sea, tendríamos un mejor resultado, aunque no sea el óptimo o lo mejor de acuerdo a otros valores, sino que sería mejor de lo que tendríamos si el Estado interviene en la economía. Claro, Adriana, como dices, hay que tomar muy en cuenta que el contexto en el que vivía Adam Smith y en el contexto en el que escribió este pensamiento de dejar pasar, dejar hacer, se fundamenta en este contexto en el que él vivía. Recordemos que él venía del periodo mercantilista, donde la política económica, justo como mencionaba Said, era que el Estado apoyara a los empresarios, digámoslo así, internos, ¿no? Y es ahí que rompe con el pensamiento mercantilista, que creía que la riqueza era una cantidad de suma fija. Para Smith, la riqueza se puede entender como un flujo, como una acumulación de capital. Y es aquí donde entra su mayor preocupación, que es explorar qué hace rico a los países. Entendida esta riqueza, como lo que hoy podríamos decir la renta o
producto de un país. En este sentido, Adam Smith identifica que la división del trabajo es lo que impulsa la productividad del trabajo y que a su vez esto es lo que genera la acumulación de capital. Él fue capaz de identificar que la división del trabajo en toda actividad genera un incremento en la capacidad productiva del trabajo. Y para ejemplificar esto, tomó el caso de la fabricación de alfileres. Él explicaba o ejemplificaba que una persona podría hacer como todo el proceso productivo para generar un alfiler. Sin embargo, se tardaría demasiado porque implicaría mucho trabajo dominar cada una de las etapas del proceso productivo, pero que si más personas se involucraban en la generación o en la producción de este alfiler o de los alfileres, es decir, si se dividían las tareas de las diferentes etapas de producción, serían capaces de generar muchísimos más alfileres en menor tiempo. Esto es lo que podemos entender entonces como un incremento de la productividad del trabajo. Y él señalaba que en una sociedad como menos desarrollada, el trabajo no se podía subdividir tanto, ¿no? Pero que si la sociedad pasaba a un estado más adelantado, el trabajo se podía dividir entre más personas. O sea, más personas estaban involucradas en la producción de todos los bienes y servicios. Entonces, podemos decir que las consecuencias de esta división del trabajo es que se genera un mayor progreso de la capacidad productiva pues, de este trabajo y una mayor habilidad, una mayor destreza, y es aquí donde entra la especialización del trabajo. Al dividirse el trabajo o la producción de los bienes y servicios en las diferentes etapas del proceso, las personas tienen la oportunidad de especializarse en una tarea específica. Se vuelven más hábiles, adquieren mayor destreza. En este sentido, la mayor productividad del trabajo se da por 3 elementos principales, ¿no? Este aumento en la destreza que el trabajador adquiere al especializarse en tareas más sencillas sin tener que abarcar todo el proceso productivo. Luego, el segundo elemento es que se ahorra tiempo porque ya el trabajador no tiene que pasar de una etapa a otra o de una tarea a otra. Simplemente se queda en una tarea específica y eso le ahorra tiempo y ahorra tiempo en general de todo el proceso productivo. Y finalmente, él señala que otro elemento es que la invención de las máquinas facilita el trabajo de los hombres y que esta invención de las máquinas es lo que a su vez promovió la división del trabajo. Porque si una persona se ocupa en una tarea específica, le es más fácil identificar la manera o las formas más prácticas para desarrollar su tarea concreta. Smith también señaló que esta división del trabajo a su vez dependía de lo que él denominó la extensión del mercado. Y es lo que ya les comentaba un poquito antes. Entre mayor sea el mercado, mayor son los bienes y servicios que se van a intercambiar y eso permite una mayor división del trabajo. Porque si pensamos en un mercado pequeño, por ejemplo, quizá en un pueblo, pues son pocas las cosas que se intercambian. Y esto no permite que haya una división del trabajo muy amplia. O sea, las tareas no se pueden subdividir tanto porque el trabajo es poco. Bueno, chicos, a ver, estamos hablando entonces de que Smith creía en que había una naturaleza en la que los seres humanos, por medio del egoísmo individual, íbamos a tener una mejor prosperidad. También hablamos acerca del dejar pasar, dejar hacer, que nos ayudaría a que hubiera un mejor funcionamiento en los mercados, que fuera mercados competitivos y que de esta manera se iba a regular automáticamente. Hablamos también de que una especialización del trabajo puede ayudar a que podamos tener mejores oportunidades. Pero la pregunta del millón sería, ¿cuál es la riqueza de las naciones? ¿Y cuál es el origen? Ya, perfecto. Es que esta pregunta me encanta, Ángel, porque justo hay un debate sobre la interpretación de cuál es el origen de las riquezas de las naciones. Ahí Raquel nos decía que podría ser la división del trabajo, pero hay otros autores que dan otras respuestas y ahí es donde me parece que está lo interesante. Para responder a esta pregunta, voy a citar primero la obra de Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, mejor conocida como La riqueza de las naciones, como ya lo había mencionado, que nuestros escuchas pueden encontrar esta cita en la parte de introducción y plan de trabajo del libro. Entonces dice así:
El trabajo anual de cada nación es el fondo del que deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. Cierro la cita. Para ir desmenuzando esto, tenemos aquí dos elementos importantes. El primero son los bienes y servicios que se consumen. Es decir, hablaríamos de que nos dice Smith que una nación estará mejor o peor provista de todo lo necesario y cómodo según la proporción mayor o menor que ese producto, o sea, el total de la producción, guarde con respecto al número de personas que lo consumen. Es decir, en este caso no solamente importa el monto total de la riqueza, sino los habitantes, quiénes van a ser los que van a estar consumiéndolos. Por ejemplo, si México tiene una producción mayor que Países Bajos, no significa que esté mejor provisto que el segundo país, pues cuando se divide esta producción entre cada habitante, pues la proporción que nos toca a cada persona es menor. El segundo elemento que vemos en esta cita es la importancia del trabajo, y ahí podría coincidir un poco con lo que nos había mencionado Raquel, que el trabajo es lo que produce estas cosas necesarias y convenientes. El trabajo puede ser más o menos productivo según, primero, la habilidad, destreza y juicio con que habitualmente se realiza el trabajo, que depende a su vez de la división del trabajo, y segundo, la productividad también depende de la proporción entre el número de los empleados que estén en un trabajo útil y los que no lo están. Estas dos variables, es decir, la división y la proporción de trabajadores en trabajos útiles, depende a su vez del capital existente, de su acumulación. Entonces aquí vemos que hay un tercer elemento que también lo habían mencionado antes, que es el capital, que al definir realmente la productividad, o sea, tanto la proporción como cuánto se está generando por cada uno de los trabajadores, sería este capital y su acumulación el verdadero origen de la riqueza de las naciones. Y entonces ahí lo dejamos al debate para nuestros escuchas. Además, quería mencionar que esta definición contradice la noción mercantilista de que la riqueza de una nación viene por la cantidad de metales preciosos almacenada, una cantidad más o menos fija, que también ya había mencionado mis compañeros, y también contradice lo dicho por los fisiócratas, que ven a la tierra como el origen de la riqueza. Para más referencias, les recomendamos escuchar nuestro podcast 1 de esta temporada. Lo que dice Smith, ya para cerrar esta parte, es que la riqueza es más bien un flujo anual de bienes y servicios provenientes del trabajo, cuyo objetivo de estos bienes y servicios es el consumo, que a su vez se define por el estado del capital. Ya lo decía Adriana, creo que aquí es vital que quien no haya escuchado el podcast anterior pueda escucharlo. Estamos dejando aquí en la tarjeta de información la liga para que ustedes puedan ir a escucharlo y poder comprender mejor de lo que estamos hablando, porque aquí hay un punto muy importante, porque vemos con todo lo que hemos hablado acerca de Smith, nos damos cuenta que hay un cambio en la economía. Es por eso que cambiamos de era y ahora estamos hablando del pensamiento clásico. Hay un cambio en el pensamiento económico. Smith da la pauta para nuevos pensadores. David Ricardo nació en 1772. Él procedía de una familia de judíos holandeses que estaban asentados en Inglaterra, aunque desde edad muy temprana él declinó en la fe judía. Fue agente de bolsa y después de haber amasado una gran fortuna, fue terrateniente y miembro del Parlamento. Su obra más importante fue Los Principios de la Economía Pública e Impuestos, publicada por primera vez en 1817. Además, escribió un gran número de ensayos. El más conocido es El alto precio de los lingotes de 1810. Podemos encontrar en la teoría del valor y la distribución la principal aportación del autor. Empieza con el valor y le dedica el más largo de sus capítulos. Tampoco dejó lugar a dudas de su interés en la distribución, dado que pensaba que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan dicha distribución, así como la muy poca información satisfactoria acerca del curso natural de la renta, las utilidades y los salarios. Fue, sin lugar a dudas, representante de la economía política clásica. Continuó con el trabajo que inició Smith, tanto como le fue posible y sin poder resolverlo del todo.
Él quería descubrir las relaciones que existen entre las diferentes clases de la sociedad y las dinámicas del sistema económico. David Ricardo murió en 1823. Sí, muchísimas gracias, Ángel, por este contexto. Es muy importante saber qué estaba ocurriendo alrededor, cuáles eran las ideas predominantes cuando se hizo el trabajo de este autor. Lo primero es decir que las ideas de Ricardo sobre la política económica influyeron la evolución de la política económica, pues da una metodología específica de cómo debe de ser formulada esta política. La manera de formular una buena política es dejar de lado todo lo que no es esencial y construir un modelo teórico abstracto que revele las relaciones causales entre las variables y cuáles son sus resultados. Para conseguir extraer conclusiones teóricas puede ser que sea necesario dejar de lado y mantener fijas o congeladas algunas variables que influirían significativamente en estos resultados que se están buscando y de ahí surge el modelo teórico para formular la política económica. Es decir, en pocas palabras, es esta visión del mundo donde se aíslan variables para ver su funcionamiento e interacción, para ver cómo están influyendo en el fenómeno. Es como si se metiera en un laboratorio algunos elementos, nos imaginamos, fuera de una interacción cotidiana y los pudiéramos ver así de una mejor forma. Esto contrasta directamente con la metodología utilizada por Adam Smith. Si bien Smith iba construyendo un modelo teórico de cómo los mercados producen determinados resultados, va agregando argumentos contextuales. Se basa en sus observaciones de las circunstancias históricas e institucionales. La defensa del laissez-faire o dejar hacer de Smith tiene sus orígenes en un enfoque metodológico que se pregunta si la experiencia demuestra que la intervención del Estado produce mejores resultados que la intervención incontrolada de los mercados. Smith reconocía que los mercados no generaban resultados sociales ideales, y lo sabemos muy bien a quienes empezamos a estudiar economía, pero la observación de su contexto lo convenció de que los resultados de la intervención del Estado eran menos aceptables que los que producía el libre mercado. Regresando a Ricardo, la dificultad de esta formulación teórica un poco más abstracta de congelar variables y no contextual de la política económica reside en que en el mundo real estas variables pues interactúan, se descongelan y producen efectos inintencionados. Sin embargo, esta forma de concebir la política económica sigue siendo el pensamiento predominante, proveniente desde hace varios siglos a través de Ricardo. Sí, Adriana, ya como comentabas anteriormente acerca de las variables, y creo que mencionaste un poco acerca de, porque está muy ligado este autor, David Ricardo, con Adam Smith. Incluso David Ricardo había escrito algunas cosas sobre la obra de Adam Smith, pero las publicó tiempo después. Igual habías hablado un poco acerca de Adam Smith. Es muy importante, ya que entrelazándolo con las variables, este autor ve un problema, un conflicto específico entre los empresarios, que eran son los dueños de las fábricas, y los terratenientes. En su época de David Ricardo, Inglaterra tenía una ley que dictaminaba que la compra de trigo, de maíz, deberían de ser principalmente por sus propios terratenientes. O sea, aquí ya se nota incluso cómo el Estado intervenía en ciertos sectores para poder ofrecerlos al mercado exterior y que estos introdujeran metales preciosos, que era idea de los mercantilistas. Bueno, este es un problema porque los terratenientes rentaban la tierra a un precio más alto y las cosechas eran poco productivas. Es decir, que a un aumento constante de la renta de la tierra habría una disminución por parte de los empresarios en sus ganancias. Esto tenía que ser porque tenían que pagarle más a los obreros, que era un aumento salarial, para que estos pudiesen obtener alimento. E incluso tenían que pagar más de la renta de la propia tierra. Los empresarios tenían que pagar más de renta. Entonces esto se veía reflejado en una disminución de sus utilidades. Y David Ricardo defendía a los empresarios porque para él los empresarios eran las personas que se arriesgaban, las personas que innovaban, que daban riqueza a la economía. Los defendía por medio de una distribución del ingreso. Ya se había planteado anteriormente el problema de los terratenientes.
En este punto dice que si hay un aumento en el salario sin una compensación en el incremento de la producción de alimentos o en el incremento de la producción de cualquier tipo de bien, habrá una subida de precios. Esto es muy importante porque ya desde aquí se puede vislumbrar un factor de la inflación. Si sube el salario nominal, que es la cantidad de número que se le va a pagar al trabajador, por ejemplo, se le paga 3 libras, 4 libras, recordemos que estamos en Reino Unido, pero no hay un aumento mayor en la producción, entonces el precio del bien va a aumentar porque la demanda va a ser mayor a la oferta. Entonces, como las personas tienen una mayor cantidad de dinero, van a demandar más bienes que de costumbre, por lo tanto los terratenientes, los productores van a tener que subir el precio. En este caso estamos hablando de los terratenientes, de los productores de trigo, de maíz, van a tener que subir más el precio para poder compensar ese aumento de la demanda. Esta idea igual la retoma de Adam Smith, ya que a mayor demanda de la oferta, mayor será el precio del bien, como ya había dicho antes. Y en consecuencia se va a producir el efecto inflacionario. Esto es por esto que los salarios tienen que estabilizarse, decía David Ricardo, en un nivel de subsistencia para que éste se acoplara al incremento de la producción y no hubiera un aumento tan significativo de ese precio. Para él, como ya había dicho anteriormente, el empresario era el que verdaderamente producía riqueza. Esta figura se arriesgaba, invertía, innovaba, creaba y en general beneficiaba a la sociedad. David Ricardo toma muchas cosas de Adam Smith y en la mayoría está de acuerdo. Él ve problemas que Adam Smith no lo vio y él proporcionaba soluciones. El problema principal para David Ricardo era este conflicto que había entre terratenientes y entre empresarios. Para él, el terrateniente era el lastre para las ganancias del empresario, era el lastre para el salario del trabajador y detenía y atrasaba la revolución industrial. Recordemos que está viviendo en una época en donde había demasiadas innovaciones. Era la primera revolución industrial. Muy bien, Said, y retomando un poco lo que decías del contexto en el que vivía David Ricardo, en donde en Inglaterra los terratenientes producían maíz, cereales y demás, estaba en la discusión la imposición de aranceles para proteger el mercado interno, esta producción de cereales de Inglaterra. Sin embargo, Ricardo estaba en contra de la imposición de estos aranceles y, como veremos más adelante en sus aportes sobre el comercio internacional, él estaba a favor del libre comercio. Él pensaba que la imposición de aranceles serían perjudiciales para el desarrollo económico de Inglaterra, porque estos aranceles disminuirían la tasa de beneficios y a su vez la tasa de acumulación de capital, lo que se traduce en una tasa de crecimiento económico menor. Entonces, como en suma, los aranceles para David Ricardo frenaban el crecimiento económico de Inglaterra. Algunos de los proteccionistas de su época, usando la teoría del valor que se basa en el coste de producción que formuló Smith, creían lo contrario, ¿no? Que si se eliminaba estos aranceles sobre los cereales, se generaría una baja de los precios y de los salarios y que se caería en una depresión. Como Ricardo opinaba lo contrario, lo que necesitaba era generar una nueva teoría del valor, digámoslo así, que no estuviera basada en los costes de producción, para así poder demostrar que los aranceles no eran buenos para Inglaterra. Y entonces es aquí que surge su formulación de la teoría del valor basada en el coste de trabajo. Según Ricardo, el principal problema de una teoría del valor era explicar las fuerzas económicas que provocaban las variaciones de los precios relativos con el paso del tiempo. Es decir, a él no le interesaba saber por cuántos panes se podían intercambiar determinada cantidad de manzanas, por ejemplo, sino que le interesaba saber más bien qué fuerzas hacen que esta relación entre ambas mercancías cambie con el paso del tiempo. Entonces es aquí que entra su teoría del valor, ¿no? Para David Ricardo, el valor de una mercancía, entendido como la cantidad de cualquier otra mercancía por la que se intercambie,
depende de la cantidad relativa de trabajo necesaria para su producción y no de la cantidad de remuneración que se pague por ese trabajo. Y aquí tenemos que hacer un matiz, porque David Ricardo identifica dos valores, digámoslo así, intrínsecos en una mercancía. El valor de uso, que lo podemos entender como la utilidad que tiene un objeto, y el valor de cambio, que ya mencionaba un poquito, que es la capacidad de un bien de comprar otros bienes. Ricardo decía que el valor de uso es fundamental para la existencia del valor de cambio, es decir, que no puede existir un valor de cambio si no existe un valor de uso. En términos actuales, podríamos entenderlo como que para que una mercancía tenga un precio en el mercado, debe existir una demanda para esta mercancía. El precio de las mercancías, según Ricardo, se deriva de dos fuentes principales: la escasez y la cantidad de trabajo que se necesita para producirlas. Señalaba que hay ciertas mercancías cuyo precio solo se determina por la escasez, y él señalaba que son mercancías que no se pueden producir libremente, o que la oferta de estas mercancías no se puede incrementar con tecnología, sino que es lo que hoy podemos identificar como mercancías con una curva de oferta inelástica, y son mercancías como libros, monedas, vinos peculiares y demás, ¿no? Ricardo decía que su valor de este tipo de mercancías era independiente de la cantidad de trabajo que se necesitara para producirlas, sino que su valor se determinaba o dependía de los cambios de la riqueza y de las inclinaciones de los que desean poseerlos. Y para entender esta formulación en nuestra terminología actual, podemos decir que dada una curva de oferta inelástica fija, que sería la de estos bienes, la posición de la curva de demanda es lo que determina el precio del producto. Y esta posición de la curva de demanda pues está determinada por las preferencias y por el ingreso de los individuos que desean tal producto. Su teoría del valor solo aplicaba para las mercancías que sí pueden reproducirse libremente, no para este tipo de mercancías que les acabo de explicar. Él decía que las mercancías que no se podían reproducir libremente son muy pocas, que la mayoría de las mercancías sí se pueden reproducir libremente. En esas sí aplica su teoría del valor. A mí me parece muy interesante lo que dices, Raquel, porque también me recuerda a algo que al principio de la carrera de economía hemos visto sobre la teoría del valor de Marx, donde también hace esta diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Entonces me parece muy importante retomar autores como Ricardo, que son los que empiezan a desarrollar esta forma de medir el valor, aunque no se haya encontrado un valor absoluto que nos ayude a medir el valor de las cosas. Sí, exacto. Justo en el desarrollo del pensamiento económico podemos ver cómo los aportes de cada autor se van retomando por los autores siguientes. En este caso, Marx también hace esta distinción, como mencionaba. Yo quisiera retomar un poco acerca de los puntos que tocaste respecto al comercio internacional, porque como bien mencionaste, Raquel, Ricardo es un partidario del comercio internacional y me parece que lo reivindica al expandir en la teoría de las ventajas absolutas de Smith. Las ventajas absolutas hacen referencia al número de horas hombre que se emplean para producir cierto tipo de bien, y cuando un país lo puede producir con menos horas hombre, significa que ya tiene una ventaja absoluta en la producción de este bien. Sin embargo, esto hacía que en ciertos escenarios el comercio internacional no fuera necesario, ya que había países que tenían ventajas absolutas en todos los bienes. Sin embargo, Ricardo introduce el concepto de las ventajas comparativas, que dice que cierto país va a producir un bien o va a producir el bien que tenga un costo relativo menor respecto a los demás. Esto nos está hablando ya de un concepto que en la actualidad entendemos como un costo de oportunidad, que sería lo que estamos dejando de hacer por producir otro tipo de bien. Estas ventajas comparativas aseguran que el comercio internacional, según Ricardo, va a ser de suma positiva, lo reivindica, y que en situaciones de libre mercado, cada país se va a especializar en producir el bien en el que tenga las ventajas comparativas. Otro tema que considero importante comentar sobre este autor es la teoría de la equivalencia ricardiana.
De acuerdo con David Ricardo, existe una equivalencia entre el incremento de la deuda para financiar el déficit y el incremento de impuestos para pagar esta deuda. A pesar de ello, él prefiere financiar de manera directa, es decir, con impuestos, dado el efecto directo que tiene sobre el consumo al disminuirlo, y no financiar con deuda, la cual considera como improductiva y esta genera una ilusión fiscal. Por lo que dentro del pensamiento de David Ricardo, la gente se siente más rica ya que cree que un aumento de deuda no les impacta directamente, por lo cual sentirán que un incremento en la deuda no les afecta y seguirán gastando igual sin prever lo que les pasará en el largo plazo. Otro de los autores que vamos a comentar en este podcast es Thomas Robert Malthus. Es considerado el padre de la demografía. Publicó la obra llamada Ensayo sobre el principio de la población, en la que advertía de la tendencia constante del crecimiento de la población humana superior a la de la producción de los alimentos. Él nació el 14 de febrero de 1766 en Inglaterra, fue hijo de una acomodada familia campesina. Desde pequeño recibió influencias que serían la base de su pensamiento. A los 18 años ingresa al Jesus College en la Universidad de Cambridge y en 1798 publica de forma anónima su célebre y criticado ensayo de la teoría de la población, influenciado por la tesis de Adam Smith y David Hume. Aparece una segunda edición de este ensayo en 1804, detallando cada concepto, basándose en los viajes que había realizado a Rusia, a algunos países nórdicos, a Francia, a Suiza, como confirmación de sus teorías demográficas. La principal contribución a la economía de Malthus fue su teoría de la población, publicada en su libro sobre el principio de la población en 1798. Retomando la introducción de Ángel, vamos a hablar sobre un economista algo lúgubre, porque como ya lo había dicho, es algo controversial. Él parte de que la idea de que la población crece de forma más acelerada que la producción de alimentos, cosa que terminaría en un decremento de la población a falta de alimentos, hasta llegar a un punto en el que se volvieran a estabilizar las dos. Creo que es necesario recalcar que el crecimiento de la población es de una manera geométrica, mientras que, la producción de alimentos lo hace de manera aritmética, lineal, y en algún momento van a chocar y en algún momento el crecimiento de la población va a ser mayor que la producción de los alimentos. Y él abogaba sobre algunas técnicas que hoy en día sí consideramos bastante controversiales, algunas inhumanas, como que los pobres en Inglaterra deberían de construir en zonas pantanosas. Recordemos que Londres es una zona pantanosa. Recordemos que en el siglo XIX los que más sufrían de problemas de salud como tuberculosis era la clase obrera. Para él lo veía bien porque era una manera de controlar la población y de que ésta no llegase a un punto crítico en el que se acabasen todos los alimentos. Para él, lo que le ayudaba a controlar el crecimiento de la población deberían de ser las plagas, también el Estado con las guerras, las hambrunas e incluso el aborto. Él también comentaba en sus obras que la pobreza y la miseria es algo inevitable, o sea, que ni el Estado puede acabar con ellas. El Estado no debería de intervenir tanto socialmente, quitándole la sanidad pública. Es por eso que Malthus se desentendía de las leyes de la pobreza, mencionando que en Reino Unido en esa época se estaban comenzando a promulgar leyes de la pobreza, y es por esto que Malthus estaba totalmente en contra de esas leyes, porque para él nadie podía acabar con la pobreza ni la miseria. Retomando lo que decía Said, Malthus sostenía que los seres humanos, en ausencia de mecanismos que frenen a la población, tenderán a aumentar más rápidamente que la existencia de los alimentos, lo cual solo causaría pobreza y sufrimiento. Afortunadamente, y digo muy entre comillas afortunadamente porque también es una parte oscura, Malthus también llegó a la conclusión de que se desarrollarán frenos que harán que la tasa de crecimiento de la población sea acorde con la tasa de crecimiento de los alimentos. Y examinó varios frenos que varían de la primera edición de su obra a las posteriores, como también los mencionaba Ángel, que fue un trabajo que fue evolucionando. En la primera edición postuló dos tipos de frenos: los positivos y los preventivos.
Los positivos son los que aumentan la tasa de mortalidad, como las consecuencias de las guerras, el hambre, las enfermedades y las catástrofes parecidas. Pero del otro lado está un freno preventivo, que sería la disminución de la tasa de natalidad, que se logra posponiendo el matrimonio. Pero lo que me parece muy interesante es que este freno de posponer el matrimonio también era negativo en sí mismo, porque traería vicios por las relaciones extramaritales y los vicios negativos, o sea, como la depresión que podría generar alargamiento de la soltería hasta llegar al matrimonio. Ya para la segunda edición acompañó sus argumentos con datos estadísticos, y las conclusiones a las que llegó fueron un poco diferentes. Hablando otra vez de los frenos en esta segunda edición, y que ya casi no cambió para después, agrega la contención moral, es decir, la posposición del matrimonio sin actividades sexuales prematrimoniales. Las tesis de Malthus sobre la población, pues podemos ver que tienen algunos errores evidentes. Por ejemplo, y también por el contexto de la época, nunca se analizó seriamente la posibilidad de controlar la población por medio de la contracepción. Y también está por demás decir que Malthus hacía un símil entre ese deseo instintivo de mantener relaciones sexuales con el deseo de tener hijos y de formar un matrimonio. No consideraba tampoco la posibilidad del desarrollo de la tecnología, que también se pudiera aplicar a las técnicas agrícolas que permitieran aumentar la eficiencia de la existencia de los alimentos. Y otra cosa que tampoco se tomaba en cuenta es que a lo mejor la escasez no solamente viene de la producción, sino también de la forma en la que se distribuyen los alimentos y los recursos en general, que será algo que trataremos con Stuart Mill. Pues un tema con bastantes claroscuros, un tema que nos deja mucho que pensar. Pero bueno, quiero aprovechar esta pausa para mandar un saludo a nuestros compañeros economistas en formación que siempre nos escuchan en estos podcasts, especialmente a Leonel Ramírez, quien nos comenta sobre la importancia de analizar las bases sobre las que se funda cualquier ciencia, pues considera que de ahí vienen sus alcances y las limitaciones. Nos comenta que a partir de estos análisis se posibilita el retorno de ideas y los métodos que pueden ser útiles y de igual forma pueden complementar la ciencia económica actual. Muchas gracias, Leonel Ramírez, por tus comentarios. Y bueno, justamente para nuestros compañeros que nos escuchan, nuestros compañeros economistas en formación, a manera de resumen comentamos que Malthus expresó en su tesis los siguientes términos. Él afirmó que la capacidad del crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos. También dijo que la población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica y los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. La tendencia de crecimiento es frenada por controles positivos que ya nos comentaba Adriana, como la enfermedad, la muerte, la miseria, o los preventivos como la restricción moral, que retrasa la edad del matrimonio, e incluso también los represivos, ¿no? Como la guerra, el hambre, las epidemias, las pestes, el casamiento tardío, incluso la abstinencia del matrimonio. Malthus pensaba que la única manera de mantener a la población dentro de los límites de subsistencia era el vicio y la miseria. De esta manera descartaba de plano la visión optimista sobre un futuro de la sociedad. Asimismo, pensaba que la población tiende a crecer más rápidamente que la oferta de alimentos disponibles para las necesidades. La población, dice, suele exceder de las posibilidades reales de alimentación, por lo que la miseria siempre estará latente, en particular en los países atrasados. Bueno, ese era el pensamiento de Malthus, uno de los clásicos que estamos tomando para este podcast. Otro es John Stuart Mill, que también lo vamos a comentar en este podcast. Él nació en Londres el día 20 de mayo de 1806. Su padre fue el economista y filósofo James Mill. A los 14 años se fue a estudiar a Francia filosofía, economía y derecho y empieza a crear obras originales. En particular, se interesa por las ideas del positivismo de Comte, el socialismo, el romanticismo. Desde 1865 y durante 3 años fue miembro del Parlamento británico por el Partido Liberal. Ahí defendió con ahínco medidas a favor de las clases menos privilegiadas, la igualdad de derechos,
la igualdad de derechos para la mujer y propuso reformas al sistema electoral, entre otros aportes. Stuart Mill fue un representante de la Escuela Económica Clásica. En 1848 publicó Las principales políticas de la economía, la que sería una de sus principales obras en el campo económico. Entre sus análisis, Mill investigó el proceso de la formación de los salarios, el valor de los bienes basándose en su utilidad y la relación real con el intercambio. Mill también expuso la idea de un establecimiento de capitalismo por la reducción progresiva de los beneficios y propuso diversas medidas para la mejora de la distribución de los ingresos en la sociedad. Bueno, como podemos ver, Mill es un autor bastante interesante, bastante complejo. Vemos que tuvo una formación bastante buena. Y yo creo que para iniciar a hablar de sus aportes es necesario ver la metodología que él percibía de la ciencia económica. Para él, la economía era una ciencia hipotética, es decir, estaba basada en hipótesis o en suposiciones y por tanto utilizaba un método a priorístico, es decir, con ideas preconcebidas, ¿no? Él señalaba que como los economistas no pueden utilizar el método experimental, deben entonces usar una técnica deductiva, es decir, ir de principios generales a conclusiones específicas. Entonces, como no pueden emplear estas técnicas inductivas que se utilizaban en las ciencias naturales, es decir, partir de premisas particulares para llegar a conclusiones generales. Sin embargo, Mill señalaba que estas conclusiones se podían obtener a partir de estos métodos deductivos, se tenían que contrastar con los hechos reales, se tenían que compararse, ¿no? Porque la diferencia que hubiera entre estos resultados obtenidos por los modelos deductivos respecto de los hechos reales históricos, estas diferencias generaban o revelaban más bien la existencia de lo que él denominó causas inquietantes, es decir, puntos en los que se puede profundizar. Bien, recordemos que Mill fue muy cercano a David Ricardo y compartía esta idea de que el ser humano es un hombre económico abstracto que actuaba en función de su deseo de tener riquezas. Pero Mill reconoció que aunque esta abstracción que utilizaba David Ricardo era muy útil para sacar conclusiones, era necesario que se integrar este análisis a un modelo más complejo de los seres humanos en sus actividades sociales, es decir, no se podía hacer una abstracción total del comportamiento humano, tenía que introducirse en un contexto de todas sus actividades sociales para tener una mejor comprensión de sus conductas. Sí, Mill era muy cercano a Ricardo y a sus posturas. Sin embargo, también Mill marca el final de esta escuela clásica y empieza a hacer críticas y cuestionamientos a algunas de sus bases. Ahora me gustaría centrarme en una de las aportaciones más importantes del pensamiento económico de Mill, y esta era la diferenciación entre las leyes de producción y las leyes de distribución. Las leyes de producción, por su parte, serían leyes de la naturaleza, como las leyes de la termodinámica, que no pueden ser alteradas por la voluntad del hombre o por los mecanismos institucionales. Pero las leyes de la distribución, esas no son fijas, sino que son el resultado de estos mecanismos sociales e institucionales, es decir, que se pueden modificar. Esto tiene implicaciones muy prácticas. Si no hacemos esta distinción y creemos que ambas son leyes inamovibles, podemos llegar a la conclusión de que no sería necesario la mejora institucional o políticas que mejoren la calidad de vida. Con esto se podría quitar legitimidad del movimiento obrero, por ejemplo, y de medidas de redistribución de la renta con argumentos como pues así son las leyes de la distribución de la renta, fijas, inmutables, que por más que queramos cambiarlas, son muy parecidas a la ley de gravedad. Mill, influenciado mucho por su pareja Harriet Taylor, señala que la distribución personal de la renta puede modificarse por medio de la intervención social. Ya habían señalado mis compañeros en la parte de la revisión de Ricardo que hay una distribución de la renta según nuestra participación en el proceso productivo como capitalistas, terratenientes o trabajadores. Sin embargo, Mill tenía la convicción más optimista de que la sociedad actuaría con el tiempo de una forma más sensata y humana
por lo que la distribución de la renta sería más igualitaria y equitativa. Era partidario, pues, de gravar las herencias con elevados tipos impositivos, no así de los impuestos progresivos, porque le preocupaba que estos pudieran desincentivar la inversión. Es decir, escuchamos esta discusión de tax the rich o impuesto a la riqueza desde hace siglos. También Mill abogó por la formación de cooperativas de productores y creía que cuando los trabajadores percibieran no solo los salarios, sino también beneficios e intereses de las cooperativas, tendrían más incentivos para aumentar la productividad y entonces aumentar sus salarios. Es muy interesante lo que comentas, Adriana, porque justo ahí se genera el debate en torno a Mill acerca de su posición económica o política. Este llamado que se le hace de socialista es debido a este interés de Mill por cambiar las leyes de la distribución. Si algo se puede afirmar es que él estaba de acuerdo con el objetivo propuesto por las teorías socialistas, que es el de alcanzar una sociedad diferente, más igualitaria. Sin embargo, pues Mill no comparte los medios que plantean ellos para alcanzar este objetivo. Con esto me refiero a que Mill no abandona la idea de la propiedad privada o de la competencia, pero sí reconoce que éstas requieren reformarse. Si al Mill de esa época le hubieran dado a elegir entre el ideal socialista y la sociedad inglesa de su tiempo, tal vez Mill hubiera elegido el primero. Sin embargo, él no deseaba una organización centralizada con un estado rector que regulara los medios de producción, la distribución y el intercambio. Él tenía la idea más bien de un conjunto de cooperativas de trabajadores practicando las virtudes de la asociación. Él define a estas asociaciones de trabajadores como grupo de personas que serían dueñas colectivas del capital que iban a utilizar e iban a trabajar bajo una autoridad de administradores elegidos irrevocables por las mismas personas o trabajadores. Esto iría progresivamente cambiando la relación de los capitalistas con las asociaciones de trabajadores a finalmente asociaciones de trabajadores trabajando entre sí mismas. Este carácter progresivo de la transformación que plantea Mill lo separa del socialismo revolucionario que planteaban otros teóricos de su tiempo. Él también, como ya había mencionado, no abandona la idea de la propiedad privada. Señala que no se sacrificarían las ventajas de los derechos de propiedad de los que poseen ese capital, sino que los capitalistas por sí mismos irían reconociendo las ventajas que tendrían la propiedad cooperativa. Estas asociaciones de trabajadores mantendrían relaciones mercantiles entre sí, es decir, que Mill no se aparta del sistema de competencia y del mercado. Como vemos, Mill es un autor controversial y muy complejo, ya que sus ideas se apartaban un poco ya de lo que es la economía clásica y por eso marca el final de esta etapa. También creo necesario recalcar que estamos en una época en la que hay revueltas sociales alrededor de Europa. John Stuart Mill está influenciado por el contexto político y social que está alrededor de Europa. Recordemos que en Francia se instauró la Segunda República en el año de 1848 y terminó en 1852, y que en el Reino Unido comenzaban a hacer luchas obreras en el siglo XIX en contra de las monarquías. También estamos en una época de nacionalismo en el que el obrero se comienza a dar cuenta la situación en la que él está. También recordemos, ya lo había mencionado anteriormente con David Ricardo, que hubo una plaga de tuberculosis en las principales zonas obreras de Londres, incluso de toda Europa, no simplemente del Reino Unido. Entonces se nota aquí que John Stuart Mill es muy influenciado por estos sucesos que están ocurriendo alrededor. También recordemos que es en esta época, comienzos la primera mitad del siglo XIX, la segunda mitad, concluyendo la segunda mitad del siglo XIX, una época colonial en África por las potencias imperialistas, un aumento de las independencias en las colonias americanas, etc. Me gustaría recalcar acerca de que John Stuart Mill no era el único que hablaba sobre la teoría del valor, y tampoco será el último. O sea, ya lo habían mencionado mis compañeros que Marx hablaba sobre este tema, pero la diferencia con John Stuart Mill es que el valor es un término relativo, o sea que el valor de una cosa significa la cantidad de otra cosa. Voy a explicar un poco esto más adelante. Hay que quedarse con que esto es una idea que se traduce a que el valor de todas las cosas no puede cambiar, subir o bajar de una manera simultánea. Hay un precio que va girando alrededor de un precio único. John Stuart Mill dice que hay un valor temporal o de mercado y un valor natural. La diferencia del valor de mercado y la del valor natural es que el valor de mercado depende de la oferta y demanda. Y la diferencia con el valor natural
o permanente, que igual se le conoce, es que es aquel precio en el que está establecido y el precio de mercado va girando alrededor de este precio natural, pero en algún momento va a llegar al mismo, van a llegar a coincidir esos dos precios. También Mill aboga a que la demanda y la oferta siempre tienden a estar en equilibrio. Aquí ya se puede dar una clara idea de la base de la economía clásica y la base de la economía neoclásica, de que todos los mercados tienden a estar en equilibrio. Y bueno, este equilibrio de la oferta y la demanda se alcanza cuando las cosas se cambian a unas por otras de acuerdo al costo de producción. Es decir, si el costo de producir un bien, llamemos a este bien el bien A, es el mismo costo de producir el bien B, se tenderá a estar en equilibrio y por lo tanto se van a poder intercambiar muy fácilmente. Sintetizando un poco lo anterior y simplificándolo más, el costo de producción lo determina la misma producción y es lo que le da el precio al producto. Voy a ahondar un poquito más. En este proceso de costos, lo que determina es el trabajo que se le gasta al producto, lo que se le invierte, mejor dicho, al producto. Si hay una mayor cantidad de trabajo para producir un bien, ese bien va a tener un precio mayor porque va a haber un costo de producción más alto. A lo que me refiero es que si hay un mayor trabajo para producir un bien, si se le invierte más trabajo, va a haber un mayor precio, porque hubo una mayor cantidad de trabajo que se le invirtió a dicho bien. Este incremento en el trabajo, en el bien, se va a traducir de costos al productor, al capitalista, al empresario, porque el empresario le entrega una parte monetaria al trabajador por el trabajo que el obrero le ha dedicado a dicho producto. Y este es un tema en el que hay una crítica de Marx. Marx dice que el capitalista le quita una parte de trabajo, se apodera una parte del trabajo del obrero, o sea, se apodera una parte del trabajo del obrero y esa parte del trabajo del obrero Marx lo define como plusvalía. Es algo que va a desarrollar después en su obra El Capital. Bueno, me parece muy interesante observar cómo cada uno de estos autores, a pesar de que los clasificamos bajo la misma corriente de pensamiento, van matizando y reformulando la teoría del valor. Y es interesante también porque pues no es una discusión que termine aquí, más bien adelante en la historia los siguientes autores seguirán aportando sus propias concepciones y desarrollando sus nuevas formulaciones. Pero bueno, ahora para finalizar con John Stuart Mill, me gustaría mencionar sus aportes en materia de comercio internacional. Se reconoce como su aportación más importante a la teoría económica técnica su análisis de la división de las ventajas del comercio internacional entre los países. Esto quiere decir que Mill se preguntaba cómo se repartían las ganancias del comercio. Él llegó a la conclusión de que la relación de intercambio dependía de las demandas de los productos importados por los dos países. Y para ejemplificar esto, podemos pensar en que, por ejemplo, si la demanda inglesa de vino importado es o era mucho mayor que la demanda portuguesa del tejido inglés, la relación de intercambio y las ganancias del comercio favorecerían a Portugal, porque Portugal no tendría que renunciar a mucho vino para obtener tejido. Entonces, él señalaba que la fuerza relativa de las demandas de importaciones dependía de las inclinaciones y las circunstancias de los consumidores de ambas partes, que ahora, si lo pensamos, se refería a la posición y las elasticidades de las curvas de demanda. Si bien este autor no desarrolló o no definió explícitamente el concepto de elasticidad, sí describió los diferentes casos de las demandas, la elástica, la inelástica y la de elasticidad unitaria. También hizo otros aportes, como por ejemplo, introdujo el costo de transporte en el análisis del comercio exterior. Él mostró que los costos de transporte podían generar situaciones en las que no hubiera comercio ni siquiera cuando existieran diferencias en los costos comparativos. Finalmente también analizó el efecto de los aranceles en las relaciones de intercambio. Como podemos ver, John Stuart Mill fue un autor bastante complejo y completo
que se posiciona como el primero en empezar a criticar o en no compartir todas las ideas de la escuela o del pensamiento clásico. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la revisión de estos autores representantes del pensamiento clásico. Sabemos que es un pequeño resumen porque nos llevaría un podcast para cada autor, pero bueno, tratamos de presentarle los datos más importantes. Aún así, este podcast es un podcast algo largo, esperemos que hayan llegado hasta aquí, nos hayan escuchado, y bueno, seguiremos hablando acerca del pensamiento económico en nuestros siguientes podcasts de esta tercera temporada. Hola, yo soy Gerardo, les agradezco mucho por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como @economentes y a mí como Gerardo-Galindo. Los esperamos en el próximo capítulo para hablar sobre el pensamiento evolutivo europeo. Hola, yo soy Raquel, no se olviden de seguirnos en nuestro Facebook, nos encuentran como Economentes, Economía para Todos, y a mí como Raquel Aponte. Los esperamos el siguiente capítulo para tratar los principales puntos de los socialistas utópicos. Muchas gracias por la escucha. Yo soy Adriana Cortés. Nos pueden seguir en Twitter como @economentes y a mí como @AdrianaCorgon. Nos escuchamos la siguiente para hablar sobre historicismos. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Ricardo Said. Nos pueden encontrar en Spotify como Economentes, Economía para Todos Podcast. Me pueden seguir a mí en Instagram como said.ricardo y los esperamos en la siguiente para hablar acerca de la escuela histórica alemana y algunas aportaciones de Marx. Yo soy Ángel Toscano y los invito a visitar nuestra página www.economentes.com y también pues a que escuchen nuestro siguiente episodio donde vamos a estar hablando acerca del marxismo y las críticas a la economía clásica. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que le den like al video y que nos ayuden a compartirlo si este video les gustó. También a seguirnos en nuestras redes sociales, que como ya les comentaban nuestros compañeros, estamos compartiendo contenidos de relevancia económica diariamente. Antes de irnos, les recuerdo que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT y N301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como para el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente Economentes Podcast.